Hola a todos, bienvenidos. Este es el primer video donde vamos a hablar de Airflow. Vamos a aprender lo que es Airflow, para qué sirve Airflow, cuál es la arquitectura de Airflow y también vamos a aprender a instalar Airflow en nuestras máquinas utilizando Docker. Primero iniciemos por lo que es Airflow. Bueno, ¿qué es Airflow? Airflow es una plataforma de orquestación de flujos de trabajo en batch. ¿Qué quiere decir eso? Que Airflow no es una herramienta que nos permita a nosotros procesar datos en tiempo real. Airflow es una herramienta construida netamente para trabajos en batch. Acá en la parte de abajo nos dice que si nuestras cargas de trabajo tienen un inicio y un fin claro, es decir, nuestra carga de trabajo se va a ejecutar del 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024 y tienen intervalos de ejecución regulares, es decir, se va a ejecutar todos los lunes o todos los días a las 8 de la mañana o quizás se ejecutará cada 15 días, bueno, todo eso es un intervalo de ejecución regular. Entonces puede ser programado como un DAG de Airflow. Es decir, que nuestros procesos deben ejecutarse con cierta regularidad y que tienen fecha inicial, fecha final. Bueno, eso es lo que nos dice acá en la página de Apache Airflow. Y acá abajo nos dice que si preferimos hacer código sobre dar clics, entonces Airflow es la herramienta para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Airflow no es una herramienta de configuración, no es una herramienta donde yo cojo y arrastro y configuro una cajita. No, eso no es Airflow. En Airflow todo se tiene que hacer a base de programación. Incluso los intervalos de ejecución utiliza el lenguaje de programación. Todos nuestros procesos deben estar escritos en un lenguaje de programación que es Python. No puedo realmente escribir sobre PySpark, no puedo escribir utilizando Scala, no puedo escribir utilizando Java y pedir a Airflow que ejecute ese código, o por lo menos no internamente dentro del servicio de Airflow. Lo que sí puedo hacer, y que ellos acá en la parte de abajo nos lo dicen cuando dice que Airflow fue construido para infinitas cargas de trabajo en batch, pero que Airflow no es una solución de streaming. Sin embargo, servicios de streaming o sistemas de streaming como lo es Apache Kafka es comúnmente visto trabajando junto con Apache Airflow. Kafka puede ser usado para la ingesta y procesamiento en tiempo real y Airflow periódicamente inicia la carga de trabajo de procesamiento en batch de esa data. Entonces, sí, pueden trabajar juntos, incluso yo desde Airflow puedo orquestar procesos en Spark que pueden estar escritos en Scala y de esa manera pues puedo expandir las posibilidades utilizando o ampliando mi arquitectura. Pero internamente en Airflow solamente voy a poder escribir utilizando Python. Y como mencionaba antes, no es una herramienta que sea de configuración, sino es una herramienta que es de codificación. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos de Apache Airflow? Acá en esta pestaña tenemos que los requisitos o los prerequisitos para nosotros poder instalar Apache Airflow es Python del 3.8 hasta el 3.11. En cuanto a base de datos, soporta PostgreSQL, MySQL 8.0 Innovation, acá también están las versiones de Postgre, SQLite y Microsoft SQL. Sin embargo, acá nos dice que fue un experimento, que fue experimental y que va a ser descontinuado a partir de la versión 2.9 de Apache Airflow. Acá vamos a ver, permítame, la versión actual de Apache Airflow es la 2.8.1. En cuanto a Kubernetes, soporta estas versiones. La capacidad mínima de memoria requerida o recomendada para correr Airflow es de 4 GB. ¿Dónde? Pues asignados a nuestro Docker. Y ahorita vamos a ver cómo. Acá nos hace algunas anotaciones y nos dice que aunque hay similitudes entre MariaDatabase y MySQL, no soporta MariaDatabase como backend de Airflow. Esto pues debido a problemas conocidos con los índices. También acá en la parte de abajo nos dice que SQLite, que es una versión que acá vimos que soporta como base de datos, es usado para instancias de Airflow en pruebas, pero no para usar en producción. Y que recomiendan usar la última versión estable de SQLite para desarrollo local. Es decir, es recomendable no utilizar SQLite, Microsoft SQL va a ser descontinuado, así que nos queda MySQL y Postgres como opciones estables para utilizar como base de datos backend de nuestro sistema de Airflow. Acá ahora voy a hacer un paréntesis y vamos a hacer un paréntesis juntos y es el siguiente. Como había mencionado al principio, esta instalación de Airflow lo vamos a hacer sobre contenedores de Docker, por lo tanto es necesario que nosotros contemos con Docker instalado en nuestras máquinas. En esta página que estoy mostrando están los instructivos para instalar Docker dependiendo del sistema operativo. Si ustedes buscan en Google Docker install, la primera opción que aparece, esa es esta que yo estoy viendo acá y que les estoy mostrando. Aquí pueden escoger el proceso de instalación dependiendo de su sistema operativo, si es Linux, si es macOS o si es Windows. Solamente es cuestión de seguir las instrucciones que acá nos indican. Y mientras ustedes van haciendo la instalación, yo les voy a ir mostrando cuál es la arquitectura y cuáles son los componentes que vamos a instalar en esta oportunidad. En el recuadro azul, este que vemos acá, estamos viendo los componentes que vamos a instalar. En total son 6 componentes. En la parte de arriba tenemos unas carpetas, unos folders que debemos disponer nosotros localmente para que podamos allí, por ejemplo, en ellos guardar nuestros DAGs y este componente de Airflow pueda leerlos
de nuestro entorno local. Asimismo, estos otros folders que tenemos acá van a ser leídos por el sistema en algún momento. Ahora entremos a revisar entonces componente por componente. Primero tenemos la base de datos. La base de datos es el componente donde se va a almacenar toda la información referente al sistema. Información como usuarios, permisos, roles, variables, conexiones, los DAGs, cuántas tareas tienen los DAGs, cuál es el estado de los DAGs, o sea, si corrieron exitosamente, si están en ejecución, los logs, toda esa información va a estar almacenada o va a estar reposando aquí en nuestra base de datos, que puede ser, como ya lo vimos, Postgres o MySQL. En esta oportunidad lo vamos a hacer utilizando Postgres. El segundo componente del que voy a hablar es el web server. El web server es el que nos habilita a nosotros como usuarios a interactuar con la base de datos. A través de él nosotros vamos a poder ver de una manera gráfica cuáles son nuestros DAGs, cuáles son las tareas que contiene ese DAG, cuál es el proceso en el que está ese DAG, es decir, si está corriendo o no está corriendo, cuándo va a ser la próxima ejecución, cuándo fue la última. Vamos a poder agregar variables, vamos a poder crear conexiones y todo esto de una manera gráfica y muy amigable con el usuario. También vamos a poder disparar procesos a demanda, es decir, si yo quiero ejecutar una carga de trabajo en este preciso momento y sin cumplir ningún agendamiento, lo puedo hacer utilizando el web server, enviando una instrucción directa de ejecución de un proceso. ¿Listo? El tercer componente del que vamos a hablar es el scheduler. El scheduler es el componente principal de toda esta arquitectura y es el que se va a encargar de orquestar y agendar todas nuestras cargas de trabajo, todos nuestros flujos o nuestros pipelines, no sé, recibe muchísimos nombres. Sin embargo, nos quede claro que este señor es el que se va a encargar de orquestarlos de manera tal que cumplan con los requisitos que tiene de ejecución, es decir, que inicialmente, por ejemplo, esta tarea se debe correr únicamente si la tarea anterior finalizó exitosamente o si el DAG anterior finalizó exitosamente. También teniendo en cuenta los intervalos de ejecución, es decir, cada cuánto se debe correr. Entonces, ese señor se va a encargar de todo eso. ¿Y cómo lo va a saber él? ¿Cómo va a saber él qué DAGs hay que correr? Él va a estar leyendo aquí nuestra carpeta de DAGs, que va a estar de manera local. Él va a ir viendo cuáles son las características de ese DAG, cuál es el tipo de operador que corre. El operador, entiéndase como el tipo de tarea que se va a ejecutar. Cada tarea tiene un tipo. Puede ser una tarea de Python, por ejemplo, que corrió un Python script. Puede ser una tarea de AWS que conecta con el servicio de AWS, con algún servicio de AWS. Puede ser una tarea de base de datos. Hay diferentes operadores que nosotros podemos utilizar y que vamos a ver más adelante, pero siempre un operador está asociado a una tarea y eso me determina qué tipo de tarea es. Y eso lo va a leer el scheduler. El scheduler va a ir a leer qué DAGs hay, qué tareas tiene cada DAG, qué operador tiene cada DAG, cuál es el esquema de ejecución, es decir, cada cuánto se va a correr, y eso le va a servir a él para poder orquestar todas esas tareas. No solamente las va a orquestar y se las va a quedar, sino que también va a informarle a la base de datos cuáles son los DAG que nosotros tenemos, cuáles son sus tareas y toda la información referente a ello, para que nosotros de una manera mucho más gráfica, mucho más visual, podamos verla utilizando el web server. Cuando ya el scheduler determina que una tarea está lista para ser ejecutada, va a enviar esa instrucción al broker. El broker entiéndase como una cola de eventos. En esta cola vamos a tener entonces un listado de tareas que ya están listas para ser ejecutadas, para ser asignadas a un worker. El worker es ahí sí el componente que va a ejecutar nuestro código de inicio a fin. Él es el que va a procesar toda la información. Y al tiempo en que la procesa se va a soportar de unos archivos de configuración y de unos plugins que nosotros podemos desarrollar para nuestros procesos específicamente. También va a ir escribiendo los logs en una carpeta de logs y va a ir informando al scheduler en qué estado se encuentra la tarea que tiene asignada. Es decir, si la tarea ya inició, si la tarea está en un reintento porque posiblemente no pudo conectar con algún servicio necesario y está esperando para volverlo a intentar a ver si finalmente lo conecta. Si finalizó la tarea, si la finalizó en estado exitoso o si falló. Todo eso se lo va a mantener informando al scheduler, que el scheduler va a utilizar esa información para ver qué tarea puede seguir o qué tarea ya está lista o cumple con un requisito para ser ejecutada. Adicionalmente también lo va a informar a la base de datos para que nosotros a través del web server podamos ver cuál es el estado de la ejecución de esa tarea. Una vez el worker finaliza con una tarea, le va a pedir una nueva tarea al broker. Es decir, cuando queda ocioso, él va a pedir más trabajo. Aquí gráficamente, y como lo vamos a hacer nosotros en la arquitectura que vamos a implementar, realmente vamos a tener solo un worker. Pero podemos tener 5 o 6, realmente depende mucho de los requerimientos o de las necesidades que la organización tenga de procesamiento de información. El último componente que nos falta, o del que nos falta hablar, es el triggerer. El triggerer es un componente que nos ayudará a nosotros a monitorear eventos externos y con base a esos eventos externos disparar procesos internos. En otras palabras, nosotros podemos monitorear, por ejemplo, que llegue un archivo a cierto bucket de S3 y una vez llegue ese archivo disparar un proceso.
pero el trigger no lo va a disparar directamente. El trigger lo que va a hacer es informarle al scheduler que ya ese proceso está listo para ser ejecutado. El scheduler lo revisará y se lo enviará al broker para que el broker lo tenga en la cola de tareas pendientes por ejecutar. Y lo asigne a un worker tan pronto como uno de estos se encuentre disponible o se encuentre ocioso. Básicamente esa es la arquitectura que vamos a instalar en este momento. Como ya lo vimos, son 6 componentes. Necesitamos también de tener unas carpetas locales para que soporten todo lo que son los DACs, las configuraciones, los plugins que desarrollemos, y también recibir allí nosotros los logs por parte del worker. Ahora sí, vamos a instalar entonces Apache Airflow utilizando contenedores de Docker. Espero que ya lo hayan instalado. Yo por aquí ya tengo mi instalación. Acá está. No tengo ningún volumen, no tengo ninguna imagen y tampoco tengo ningún contenedor. Esta es una instalación que está totalmente limpia. No tenemos nada corriendo en ella. Iniciamos entonces por crear un repositorio en el cual nosotros vamos a guardar o vamos a tener todos estos folders que aquí vemos. Entonces vamos a escribir mkdir p y va a ser Apache, dentro de Apache una subcarpeta que se llame Airflow. Luego vamos a entrar a esa carpeta, Apache Airflow. Ahora dentro de esta carpeta vamos a crear estos otros subfolders tenemos acá. Vamos a escribir entonces mkdir, el primero, no sé, DAX, segundo config, el tercero logs y el cuarto plugin. Si ya vemos acá ls, y ahí vemos que tenemos los 4 folders. Vamos aquí a colocarlo para que ustedes también lo puedan ver de manera gráfica. Apache Airflow. Aquí tenemos nuestros folders. ¿Qué más debemos hacer? Bueno, debemos descargar un archivo YAML que básicamente contiene el Docker Compose con el que vamos a instalar la arquitectura que ya mencionamos. Este código se los voy a dejar en la parte de abajo, pero básicamente es este. Vamos a darle Enter y ya vemos que acá nos ha creado el archivo. Como los contenedores de Docker, estos que están acá, el scheduler y el worker específicamente, se van a tener que comunicar con los folders que acabamos de crear, debemos crear un archivo .env en el cual especifiquemos el usuario que debe utilizar Airflow. Para eso vamos a escribir acá touch y el archivo se debe llamar .env. Ahora vamos a entrar a ese archivo, voy a utilizar bin y aquí vamos a escribir Airflow al piso UID es igual a 501. Luego escape y vamos a cerrar escribiendo wq. Si no sabes cuál es el ID del usuario que debes utilizar, en una nueva pestaña del navegador simplemente escribe ID espacio guión al medio U. Ahora que ya tenemos esto, podemos entonces inicializar nuestro servicio, pero primero vamos a revisar qué es lo que contiene el archivo YAML. Por acá, comentarios. En la parte de abajo vamos a ver los servicios que se van a instalar. Aquí tenemos la base de datos Postgre que utilizará esta imagen, y aquí vemos el usuario, la contraseña y la base de datos. También tenemos el servicio de Redis, que va a ser básicamente nuestra cola o nuestro broker. Otros servicios que vamos a utilizar o que vamos a instalar es el web server, el scheduler, el worker y el triggerer. Estos que ya mencionamos acá en la arquitectura. Aquí vamos a tener un contenedor de inicialización en el cual se va a validar que nuestro sistema cumpla con los requisitos mínimos. ¿Cuáles son estos requisitos? Por acá en la parte de abajo nos va a decir, por ejemplo, que al menos debe tener 4 GB de memoria, al menos 2 CPU son recomendadas, y en almacenamiento se recomienda tener al menos 10 GB. Si nosotros no cumplimos con ninguno de estos requisitos, pues nos saldrán unas advertencias. ¿Cómo configuramos estos requisitos o cómo cumplimos estos requisitos dentro de nuestra instancia de Docker? Vamos acá, vamos aquí a la herramienta o al engranaje que tenemos acá en la parte superior derecha, y en recursos aquí tenemos los recursos que nosotros hemos asignado a este Docker. Aquí es donde se deben configurar los requisitos mínimos. ¿Listo? Algo más importante por acá también que les quiero mencionar, y es que aquí tenemos una carga de ejemplos. Cuando hicimos una instalación desde cero de Airflow, podemos pedir al proceso de instalación que nos cree algunos DAGs de ejemplo para que nosotros podamos utilizarlos y guiarnos para crear nuestros propios. En este caso no los requerimos, así que voy a colocar acá false. Si ustedes los quieren dejar, pues allí también es opción de ustedes, opcional, realmente no es relevante. No los vamos a utilizar dentro de lo que yo les quiero enseñar, pero puede servir de guía en algún momento para ustedes. De acá no vamos a cambiar nada más, solo decirles que si ustedes quieren cambiar aquí usuarios, contraseñas, lo pueden hacer libremente, solo es cuestión de modificar y guardar. Estando todo listo, vamos entonces a inicializar el servicio de base de datos y el servicio de cola o de Redis. Vamos a escribir docker compose app airflow init. Y acá él va a comenzar a descargar todas las imágenes de Postgres, de Redis y la de Airflow init.
Si vemos acá ya descargó la de Postgre, y si vamos a nuestro Docker en imágenes, vamos a ver que de hecho ya tenemos Redis también, y está descargando esta última de Apache, de Airflow. Y ya que ha terminado, nos dice que ha creado un usuario llamado Airflow y tiene el rol de admin. También nos dice que Airflow init ha sido finalizado con el código 0, es decir, requisitosamente. Si vamos a nuestro Docker, vamos a ver que tenemos Redis corriendo, Postgres corriendo, y tenemos un Airflow init, pero no está corriendo. Efectivamente ha sido finalizado, y bueno, eso es simplemente para el proceso de inicialización, así que no es relevante en este punto cuando ya está corriendo los servicios. Ahora vamos a levantar los demás componentes. Simplemente escribimos docker compose app y presionamos enter. Aquí hay una R al final, y ahí comienza entonces a montar los otros contenedores: scheduler, worker, web server y trigger. Dice que está en estado de ejecución. Sin embargo, vamos a utilizar una nueva pestaña y vamos a escribir docker ps. Vemos que está en estado de inicialización. Vamos a esperar un momento. Mientras tanto, decirles que aquí tenemos el web server, el worker, el scheduler y el trigger, y que el web server tiene un puerto que es el 8080 y corre sobre el localhost. Vamos a ejecutar nuevamente a ver si ya finalizó. Efectivamente ya todos se encuentran en estado healthy. Eso quiere decir que si en este momento venimos acá y escribimos localhost 8080, ya aquí tenemos Docker corriendo localmente. Airflow, y de contraseña Airflow, enter, y aquí nos recibe entonces esta grilla, pero se encuentra en este momento vacío porque no tenemos ningún DAC. Aquí vamos a poder ver los DACs que tenemos, el propietario de ese DAC, las ejecuciones que ha hecho, el agendamiento que tiene, cuándo fue la última ejecución, cuándo fue la siguiente, cuándo será la siguiente ejecución, y el estado de las últimas tareas. En la parte de arriba tenemos algunos filtros para ver todos los DACs, únicamente los activos, los pausados, los que se encuentran en ejecución y los fallidos, para filtrar por algún tag en específico. Y los tags son de mucha ayuda cuando trabajamos en una empresa grande, donde por ejemplo una instancia de Airflow sirve para muchas áreas de trabajo. Entonces, para saber qué área de trabajo es la responsable de ese DAC, pues colocamos algún tag. O para saber, por ejemplo, a qué área de negocio corresponde esa información, por ejemplo, al área de ventas, al área de recursos humanos, al área de tal. Eso lo podemos establecer a través de los DACs, y luego por aquí filtrar simplemente aquellos DACs que tengan o que cumplan con el requisito de ese valor en los tags. Para buscar algún DAC en específico por el nombre o que contenga cierta palabra, aquí lo podemos hacer. En la parte de arriba, pues aquí DACs es donde nos encontramos, vemos la actividad del clúster. Aquí vamos a poder ver el estado de las últimas tareas, el tipo de ejecución que se tuvo, y por acá también el estado de las tareas, perdón, acá es el estado de los DACs. Aquí tenemos el health, que nos va a mostrar básicamente el estado de los componentes adicionales, como el scheduler, el trigger y la base de datos. Aquí nos dice que está en estado healthy y que la última notificación que recibió fue en este momento. En la parte de arriba, datasets, que en el momento no tenemos información como usuarios, roles, estadísticas, acciones, recursos, permisos, toda la información referente a los DACs, como los jobs, las auditorías, los triggers. En cuanto a administración, vamos a poder crear variables, configuraciones, plugins, providers, XCOM, que nos sirve básicamente para enviar datos o microdatos de una tarea a otra tarea. Temas de conexiones, aquí podemos crear diferentes tipos de conexiones, como por ejemplo estas hacia Amazon, algunas hacia Azure, algunas por ejemplo como un archivo, Google, bases de datos a través de ODBC, MySQL, y así vamos a tener acá varias conexiones por defecto. ¿Qué más tenemos aquí en la documentación? Pues todo lo referente a Airflow. De momento eso es todo. Ya hemos instalado, ya tenemos corriendo Airflow localmente sobre contenedores de Docker. Espero que les haya servido. En el próximo video vamos a hablar de lo que son los DACs. Vamos a crear nuestro primer DAC, y por supuesto también hablaremos de lo que no es un DAC. Listo, señores, entonces les agradezco mucho por haber visto este video y nos vemos en la próxima.